Hola y bienvenidos de vuelta al curso. En sesiones previas hemos hablado del nacionalismo metodológico, es decir, esta problemática orientación intelectual que concibe al Estado-Nación como la unidad de análisis privilegiada en el estudio de los procesos sociales. Esta tendencia es muy evidente en el estudio social de algunos eventos geopolíticos, como es el caso de nuestro estudio de hoy sobre la guerra contra los filibusteros entre 1855 y 1857. Para Andreas Wimmer y Nina Glick, una forma de percibir este nacionalismo metodológico es viendo cómo se reduce el análisis social a lo que sucede dentro de las fronteras de un país determinado, ignorando cómo esos hechos se desenvuelven hacia afuera o bien cómo existen causas de fuera que afectan estos eventos. Por ejemplo, en la historia oficial costarricense, la guerra contra los filibusteros se nos presenta como la campaña nacional de 1856. Este nombre es engañoso, pues implica pensar este conflicto como uno que sucedió simple y sencillamente por la defensa nacional, con dos beligerantes claramente definidos, Costa Rica y los filibusteros, y un periodo referido a dos grandes batallas, la batalla de Rivas y la batalla de Santa Rosa. Sabemos muy bien que esto no es cierto. Para empezar, más que defenderse, la participación más significativa estratégicamente de Costa Rica fue la invasión de Nicaragua en la llamada Campaña del Tránsito. Segundo, este no fue un conflicto nacional, sino que regional, con participación decisiva de los demás estados centroamericanos, tanto antes como después del ingreso de Costa Rica. Tercero, de hecho, una periodización más adecuada del conflicto sería de 1855, año en el que Walker asciende violentamente al poder en Nicaragua, aprovechando la guerra civil que estaba desarrollándose, y 1857, con la rendición de Walker durante la tercera batalla de Rivas. Y sí, fueron 3 batallas de Rivas y no solo una. Finalmente, la guerra no fue un asunto regional, sino que fue en parte provocada e influenciada por acciones desde y hechos en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Puesto de otro modo, la única forma de entender esta guerra es considerándola como un evento con causas y repercusiones globales en Estados Unidos y en Centroamérica. Por aparte, les he adjuntado un video que describe el contexto regional. Y hay lecturas opcionales sobre el tema en mediación virtual que les invito a leer. En este video me concentraré en analizar las otras dos escalas, la escala global y la perspectiva desde Estados Unidos, mediante dos preguntas centrales. Primero, ¿por qué competían Reino Unido y Estados Unidos en Centroamérica? Y segundo, ¿qué fue el filibusterismo y por qué se manifestó en esta región particular? Para las potencias occidentales, Centroamérica adquiere sentido geoestratégicamente como la solución a un histórico rompecabezas centrado en cómo hacer más fácil el viaje desde aquí hasta acá, considerando estos dos masivos continentes que bloquean el paso marítimo. Centroamérica importa por ser este estrecho istmo en que las potencias aspiraban a construir una vía por donde pasar, pero cuya construcción fue todo menos sencilla en términos geopolíticos. Verán, tras la derrota definitiva de la Francia napoleónica en Waterloo, Inglaterra termina como la principal potencia europea. Para ese momento, la revolución industrial le ha dado una significativa ventaja productiva respecto a sus rivales, convirtiéndola en la fábrica y el banco del mundo. Con ese poderío económico, Inglaterra adquiere el poder de poner a sus competidores en Europa a competir y desgastarse entre sí, garantizando su hegemonía continental y global. Pero este poder dependía de una cosa: la capacidad de abastecer su industria nacional con materias primas baratas de otras partes del mundo. Sin materias primas no hay industria, y sin industria Inglaterra se cae. Así, los ingleses divisaron dos estrategias fundamentales: tener una poderosa armada para proteger sus rutas comerciales y, de ser necesario, bloquearlas de sus competidores, y 2. Promover ideas amigables con el libre comercio de mercancías alrededor del mundo para expandir su hegemonía entre las naciones débiles que recién se estaban independizando, incluyendo las de Centroamérica.
Inglaterra fue la principal beneficiada del colapso español y aprovechó el momento para reclutar apoyo y dictar políticas, especialmente en Centroamérica, dada la posibilidad de un futuro canal transísmico. No obstante, este dominio no fue incuestionado. Desde 1823 Estados Unidos oficializó la doctrina Monroe, la cual dictaba que el viejo mundo, o sea, Europa, debía desarrollarse por separado del nuevo mundo, es decir, las Américas. Por tanto, Europa no debía inmiscuirse en los asuntos de las nuevas naciones americanas, pues hacerlo se consideraría una amenaza para los Estados Unidos. En esencia, Estados Unidos lo que estaba haciendo era lanzando una clara advertencia a los poderes europeos, diciéndoles que no se metan aquí, pues las Américas son nuestra jurisdicción y nuestra esfera de influencia. Aunque la doctrina Monroe se volvería muy influyente en la política exterior estadounidense durante el siglo XIX y XX, en 1823 no había forma de cómo implementarla. El país simplemente no tenía los recursos para competir militar o económicamente contra Inglaterra. Sin embargo, para 1850 las cosas habían cambiado significativamente. Verán, desde muy temprano, los colonos europeos que se convirtieron en estadounidenses estaban decididos a expandir su territorio y conquistar las tierras hacia el oeste. Y, desde el final de su guerra de independencia en 1783, hicieron precisamente eso. Las primeras víctimas de esta expansión fueron los indígenas más allá de la línea de proclamación. Posteriormente siguieron los que habitaban el territorio de Luisiana, tras la compra de este territorio a Francia en 1803. En 1811 Estados Unidos compró Florida Occidental a España y en 1821 conquistó lo que faltaba de ese territorio. Luego siguieron los mexicanos, que perdieron su soberanía tras una guerra en 1848 y tuvieron que ceder Texas, Oregón, California y Nuevo México. Así, en menos de 50 años Estados Unidos había triplicado su territorio. Hay que recordar que los imperios de este periodo, como Estados Unidos, Inglaterra o Rusia, se expandían con propósitos económicos. O sea, la idea era conquistar lugares con gente o recursos para producir materias primas baratas para así industrializarse, o bien abrir mercados donde vender estas manufacturas. En efecto, simultánea a la expansión territorial de Estados Unidos, este país también abrió unilateralmente el comercio con China y en 1854 también lo hizo con Japón, estableciendo nuevos mercados para la venta de sus productos manufacturados. Importa decir aquí que la expansión territorial de Estados Unidos avanzó más rápidamente que la construcción de infraestructura para transitar seguramente los nuevos territorios conquistados. Así, por mucho tiempo, el tránsito entre ambos lados del país dependió de barcos que iban alrededor del continente o por medio de las rutas transísmicas en Centroamérica, motivando interés por construir un canal. Este interés se afianzó en 1848 con el descubrimiento de oro en California, evento que provocó una masiva migración a la costa oeste. Estados Unidos comenzó a negociar con Nicaragua y Colombia para garantizarse el derecho exclusivo de construcción y operación de un canal, y para 1848 había logrado reunir inversionistas para operar un servicio de vapores por Nicaragua y un tren transísmico entre Colón y Ciudad de Panamá. Los británicos no se quedaron de brazos cruzados en todo esto e incluso amenazaron estos derechos canaleros. Esto se hizo, entre otras cosas, promoviendo la independencia de la Mosquitia, con la intención de controlar el puerto de San Juan del Norte y por tanto la ruta de vapores por Nicaragua, fomentando así disputas fronterizas. Para mediados de siglo, Estados Unidos e Inglaterra buscaban sacar partido poniendo a las diferentes élites políticas de la extinta República Federal Centroamericana a pelear entre sí. Este conflicto por proxy se apaciguaría levemente en 1850 con la firma del tratado Clayton-Bulwer, en el cual ingleses y estadounidenses se comprometían a no buscar la exclusividad de un eventual canal. La forma de hacer esto era garantizando la neutralidad de la ruta del tránsito, evitando la ocupación, fortificación y colonización y la formación de protectorados y alianzas con Nicaragua, Costa Rica y la Mosquitia. Así tenemos aquí el tenso contexto geopolítico de la intervención filibustera. Pero sigue preguntarnos, ¿quiénes eran estos filibusteros? Filibustero es una palabra que proviene del holandés.
El significado en inglés es freebooter, un término anticuado que se usaba originalmente para referirse a piratas o bucaneros. Para mediados del siglo XIX, el concepto cambia significativamente para referirse a lo que bien podríamos denominar individuos muy emprendedores que querían conquistar tierras para sus propios países. El más famoso y exitoso de estos filibusteros fue un idiota llamado William Walker, quien sabemos reunió una tropa de mercenarios para conquistar Nicaragua en 1855. Importa decir que los filibusteros no eran representantes de sus países de origen, y que estas expediciones eran opuestas muchas veces por estos países. Aunque la lectura asignada de Fallas para hoy eleva algunas dudas con respecto a cuál era el vínculo que existía entre filibusteros y Estados Unidos, por ejemplo. El filibusterismo fue un fenómeno común en la historia estadounidense hasta la Guerra de Secesión, aunque no por ello fue exclusivo de ese país. Cada una de estas intervenciones tiene su propia historia, por lo que es un poco difícil generalizar. Sin embargo, vale rescatar al menos dos aspectos esenciales. Primero, la notable incapacidad de Estados Unidos para controlar a estos imbéciles. Y segundo, la marcada asociación de sus expediciones con los intereses del esclavismo. Ambos aspectos tienen mucho que ver con la llamada división seccional en Estados Unidos. La división seccional fue un periodo de tensión socioeconómica y política en Estados Unidos que tenía mucho que ver con cómo debía desarrollarse la estrategia de articulación de ese país a la economía global durante el siglo XIX. Por un lado, los estados del sur buscaban una estrategia periférica, centrada en la producción de bienes primarios para la exportación y usando fuerza de trabajo esclava en economías abiertas. Por otro, los estados del norte impulsaban la industrialización del país, aprovechando un amplio mercado interno, el uso de políticas proteccionistas y el imperialismo para expandir sus mercados. En las primeras décadas desde la independencia hubo cierta coexistencia entre los bandos, dado que el algodón barato de las plantaciones esclavistas subsidiaba la industrialización textil en el norte. Pero, con el tiempo, esta tensión fue creciendo y reflejándose en el desarrollo del mismo Estado estadounidense. Por ejemplo, tanto norteños como sureños estaban de acuerdo en que el Estado federal gringo apoyara la expansión de mercados y la colonización de tierras, pues esto beneficiaba tanto a las industrias como a las plantaciones. Sin embargo, había fuertes resistencias a expandir el poder federal relativo a los de los diferentes estados, que eran los que al final de cuentas dictaban las reglas respecto a la esclavitud. Así, esta tensión se hizo visible en el Estado federal, el cual se diseñó de manera que tuviera amplio poder para declarar y pelear guerras afuera, pero poco control sobre lo que hacen y hacían sus estados y ciudadanos hacia adentro. Precisamente, este limitado control interno es lo que permitió a gente como Walker lanzarse a conquistar otros países sin repercusiones legales. La división seccional también incidió en el filibusterismo dándole un objetivo. Verán, el balance político entre sur y norte se desarrollaba en el sistema democrático gringo por medio de quien controlara el Senado estadounidense. En últimas cuentas, la capacidad de reformar la Constitución estadounidense depende de la presencia de mayorías en ese órgano, el cual se compone de representantes estatales. Así, cualquier desbalance en la representación de estados esclavistas o abolicionistas era la clave para formar legislación a favor de uno u otro bando. El problema de la expansión territorial del siglo XIX es que Estados Unidos tarde o temprano debía incorporar estos territorios formalmente a la Unión y debía decidirse si serían esclavistas o no, cosa que necesariamente afectaría el balance de fuerzas en el Senado. Aquí es donde encontramos la causa ideológica del filibusterismo, porque muchos de estos idiotas tenían la intención de conquistar países con la intención expresa de convertirlos en nuevos estados esclavistas en favor del sur. Walker comenzó su carrera invadiendo los estados mexicanos de Baja California y Sonora en 1853, a los cuales convirtió en una efímera república esclavista hasta que intervino el ejército mexicano. De hecho, la conquista de Nicaragua fue orquestada por Walker y otras élites sureñas para usar fuerzas militares privadas y hacerse con el control del Caribe y convertirlo en un bloque afín al sur estadounidense. Esto sucedió en un momento en el que Estados Unidos, como ya sabemos, estaba bajo el control del presidente antiabolicionista Franklin Pierce, quien no podía intervenir directamente en la región producto del Tratado Clayton-Bulwer.
Como vemos, hay mucho más que analizar sobre la guerra centroamericana si solo evitamos la trampa del nacionalismo metodológico en que cae buena parte de la historiografía nacionalista, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica. En efecto, lejos de los análisis nacionalistas, este enfoque multiescalar permite ver dos dinámicas que me parece que son muy interesantes de la guerra centroamericana. Primero, que el filibusterismo fue esta anomalía transnacional en medio de un anticipado resquebrajamiento del orden geopolítico británico en Centroamérica. Y segundo, que considerando cómo el conflicto se fundamenta en procesos más amplios de formación de Estado en Centroamérica y Estados Unidos, difícilmente podemos hablar de trayectorias estatales ajenas a sus contextos geopolíticos. Puesto de otro modo, la formación de Estado es y sigue siendo un proceso transnacional. Hasta la próxima.